Lo que tiene que pasar pasa, porque al final ella no me encontró unos apuntes en Buenos Aires y bueno, yo sabía Tiscar, pero no conocía su cara hasta que hace 2 años, estando en México, en una maratón de intervenciones que organizaron un par de personas que están trabajando en un proyecto muy interesante, en la educación invisible, que son John Moravec y Cristóbal Cobo. Ese día dedicaron un día entero a conectarse con Estados Unidos, con Europa y con América Latina, con distintas personas, y de repente apareció Tiscar. Dije, ¡ay, está Tiscar! Sabía Tiscar. Mucha gente dice que como no sabe de Tiscar, no saben si es hombre, mujer, si es un avatar, si es un extraterrestre o qué es, y menos saben que es una vicedecana de Cultura Digital de la EOI. Acá cuando vine la otra vez me dio este libro, el Plan EOI 2020, que en la página 32 tiene un cuadro que se llama, dice, Matriz de las escuelas internacionales en función de algunos de sus programas singulares y según el tipo de innovación. Y entonces tiene dos ejes. En un eje está la innovación metodológica y el otro en la innovación y especialización temática. Y ahí sitúan a las mejores escuelas de negocios del mundo. Y la que ponen en primer lugar es la D-School, Design School de Stanford, la Universidad de Stanford. Y la BOI está acá y está tratando de subir y ponerse allá arriba, ¿no? Así que está muy bueno esto, me gustó mucho. Bueno, pasan cosas todo el tiempo, nos pasan cosas todo el tiempo, y por eso ya cambié el título de la charla, que iba a ser de la pedagogía, de la enunciación a las pedagogías de la participación, y después me pareció que no, que tenía que ser a las pedagogías de intervención, y después, no, dije mejor a la intervención de las pedagogías. Y aparte, el subtítulo es fundamental, que es Después del volcán. Que no es ningún chiste. Yo creo que casi nadie se ha dado cuenta de lo que pasó esta semana en Europa. 7 millones de personas afectadas, 100.000 vuelos cancelados, 2.000 millones de dólares perdidos. Milagrosamente el cierre del espacio europeo terminó como empezó. Y frente a estos acontecimientos a uno le reverberan las neuronas de cosas que pasaron hace mucho tiempo. Yo la primera vez que vine a Europa fue en el 69, a estudiar en la Universidad de Vincennes en París, y poco tiempo antes de viajar vi esta película. Y es una película famosísima, pero que tiene un montón de connotaciones, pero que tiene una escena inolvidable, y gracias a la gentileza de YouTube, de nuestros amigos de YouTube, de Google, hoy pude recuperarlo y para poder empezar con esto. How do you mean? There's a great future in plastics. Think about it. Will you think about it? Yes, I will. Enough said. That's a deal. Bueno, la película es graciosa, o no tan graciosa, porque en realidad él está teniendo un affair con la mujer, etcétera, que es Anne Bancroft, pero lo que le está recomendando al hombre, él acaba de recibirse, entonces le dice, bueno, ¿cuál es el futuro de los plásticos? Plastics, ¿no? ¿Cuál es el futuro hoy? ¿No? Evidentemente no son plásticos, pero ¿cuál es el futuro hoy? De eso vamos a hablar durante toda la charla. Y ese futuro está encarnado en aplicaciones, está encarnado en dispositivos, está encarnado en prototipos y está encarnado fundamentalmente en este mundo virtual en el que estamos metidos, donde uno encuentra cosas como esta, ¿no?
Bueno, hay muchísimos videos, los buscan en YouTube, los buscan en Internet. Este se llama Virtual Choir, coro virtual. Y es un ejemplo de inteligencia distribuida. Es una partitura que se le mandó a estos cantantes. Cada uno lo cantó en su casa o lo cantó en el estudio donde fuera. Después lo mandaron, lo armaron y fabricaron esta especie de cosa increíble que Dolores Reich en su weblog, lindo weblog, tiene caparazón, donde sigue todas estas cosas, lo calificó de sublime, porque esto es sublime, ¿no? Tener esta orquesta virtual donde nadie se vio nunca y donde se pudo armar esto a costo prácticamente cero, y con una creatividad y con una trascendencia del espacio físico, del tiempo físico, es realmente fantástico y muestra el mundo en el que estamos metidos nosotros. Yo creo que nos faltan palabras para poder pensar lo que está pasando, incluyendo el caos de la semana pasada. Nos faltan conceptos. Siempre la realidad fue más rápido que la teoría, pero esta vez realmente lo que tenemos es una teoría que va por la escalera y una realidad que va por el ascensor. Y se da una discrepancia cada vez más grande, ¿no? Un delta cada vez más grande. Y algunas de estas palabras, que son las palabras que han sido trabajadas por estos autores, muchos de los cuales, o algunos de los cuales han venido acá a Madrid en el último año, gracias a la gentileza de nuestro amigo Pepe, José de la Peña Aznar, en un proyecto que se llama Debate y Conocimiento de la Fundación Telefónica, que ha traído a muchas de estas gentes. Y la semana pasada trajo a un personaje increíble, vamos a hablar bastante de él, que es Alex Pentland, que tiene mucho que aportarnos para tratar de pensar. O sea, las teorías tradicionales no alcanzan para empezar estas cosas. Bueno, se están produciendo fenómenos maravillosos como este coro virtual o como aterrizaje forzoso de 100.000 aviones. Bueno, pero ¿cómo pensamos estas cosas que están pasando? Y eso que tiene que ver con la educación. La educación forma parte de un conjunto de profesiones que básicamente tienen que ver con la transformación de los otros, con el trabajo sobre los otros, con el trabajo con los otros, que son la educación en el sentido de, yo lo llamo las 5P, ¿no? La educación, el profesorado, la P de profesorado, la educación, la P del periodismo, la P de la publicidad, la P del printing o de las editoriales y la P de la política, las 5P, que tienen en común ser profesiones de broadcast, que tienen en común ser profesiones de top-down, que tienen en común ser profesiones de expertos que hablan para legos, que tienen en común ser asimétricas, que tienen en común poner una distancia, hoy tradicionalmente o históricamente, poner una distancia enorme, ¿no?, entre unos pocos y los muchos. Y estas 5 P's, este pentágono, ¿no?, de las 5P, también otra vez la P, ¿no? ¿Cómo aparece la P? Estas tantas P están siendo corroídas, están siendo amenazadas por otra P, que es la P del par, del peer to peer. Y todas estas profesiones están en crisis y todas estas profesiones están en un estado realmente bien complejo, bien duro. Y por eso yo creo que esto de estar en el horno es el punto de partida, ¿no? Frente a lo cual hay 2 caminos posibles. Uno, lamentarse, añorar, entristecerse, soñar con viejas Arcadias o viejos mundos felices. Y la otra es reinventarse, acomodarse y hacer como el otro día. Había un periodista español que tardó 4 horas en llegar a Estocolmo y 96 para volver a España, ¿no? Y pasaban cosas increíbles. Me tocó, porque yo bajé del avión en Madrid el domingo y acababan de cerrar el Prat ese mismo domingo, ¿no? Entonces, bueno, había uno iba a mostradores, pasaba por distintos lugares, decían distintas cosas, pasa esto, pasa lo otro. Y una chica me dijo, mire, usted no le haga caso a nadie, una de Iberia, ¿no? Dice, usted no le haga caso a nadie. Trate de llegar a donde tiene que llegar por su cuenta lo más rápido posible. Después vemos, ¿no? Bueno, entonces me fui corriendo para Atocha. Y ahí me salvó, entre comillas, que Renfe fue muy astuta y apenas se enteró que habían cerrado el Prat a la mañana, puso 3 trenes dobles. Yo nunca había visto trenes dobles de AVE. Son trenes que tienen 12 o 16 vagones. Y creó de la nada 1.200 plazas, de ida y 1.200 de vuelta. Sin eso hubiese sido un caos todavía más grande, ¿no? Pero cuando yo salía, había una multitud, que parecía esa multitud de zarrapados en América Latina o en Asia, no sé qué, y había 2 personas de rojo, que eran los que solucionaban los problemas, con unos
papeles en la mano, así, de una pila de papeles, escritos a mano. Y lo que tenían escrito era el bus a donde iban a mandar esa gente y el nombre de las personas. Y estamos hablando, tenían así de una pila, decían, tengo 100 que van a Bruselas, tengo 200 que van a Ámsterdam, tengo 50 que van a no sé dónde. Y todos esos estaban ahí, porque eran varios miles de personas que estaban dando vueltas, ¿no? Bueno, ese caos ahí era una cosa absolutamente increíble. Entonces yo dividí la charla en 4 partes a partir de estas experiencias. Y la primera tiene que ver con Twitter, que sé que es uno de las fascinaciones que tiene Tisca. Y se me ocurrió el tema de Twitter, por lo que le voy a mostrar ahora. Este libro salió hace poquito, es de la colección de los 1001. Son muchos libros, ¿no? El libro dice 1001 películas que hay que ver antes de morirse, 1001 pinturas, 1001 discos, qué sé yo. Y salió este, que es 1001 días que cambiaron el mundo. Seguro en la próxima edición va a decir, va a figurar el 15 de marzo del 2010, ¿no? Como uno de esos 1001 días que cambiaron el mundo, ¿no? Porque prácticamente se paralizó Europa, y todo por un volcancito que tiene un nombre, como nadie lo puede pronunciar, le dicen el volcán, ¿no? Encima de eso, no tiene ni siquiera nombre propio. Y este volcancito paralizó Europa. Esto es un aeropuerto en Praga, y durante 2 o 3 días casi todos los aeropuertos fueron esto, ¿no? Era la bomba neutrónica. O sea, una cosa que uno no podía imaginarse que podía pasar, esto de la bomba neutrónica. Este es el volcán, es muy lindo, no es muy lindo lo que están ahí abajo, ¿no? Pobres. El Boston Globe hizo una serie de un ensayo fotográfico con 40 fotos de estas que son absolutamente maravillosas. Y claro, esto del volcán me hizo acordar a la famosa novela de Malcolm Lowry, ¿no? Y a la película de Houston, cómo se puede vivir debajo del volcán. Esto es un gráfico de Twitter de la semana pasada, hasta el domingo, toma los días del lunes hasta el domingo, y son algunos hashtags. Hashtag, para los que no lo sepan, son las palabras que permiten identificar fenómenos o cualquier hecho dentro de Twitter. La folksonomía permite que uno decida que una de las grandes discusiones que tuvimos con Tisca, que no sé cómo se resolvió, es qué hashtag le íbamos a poner hoy acá a esta charla. Entonces, bueno, fíjense las etiquetas, ¿no? Volcán, nube de ceniza, una muy linda, la amarilla, Get Me Home, quiero volver a casa, otra era Road Sharing, y claro, como porcentaje total de los tweets del día, ¿no? Evidentemente, volcán no es algo importante, nube de ceniza tampoco, y quiero volver a casa todavía menos, ¿no? Y sin embargo, fíjense cómo cambió la conversación esos días a partir de esta explosión. La conversación, si uno, en general las conversaciones globales son siempre las que vemos abajo, ¿no? No se notan porque entre tantas conversaciones que tienen en Twitter, es muy difícil que algo se destaque como para que aparezca fuera de este nivel horizontal. Si algo pasa es porque es algo muy importante. Cuando murió Michael Jackson, a las pocas horas, el 50% del tráfico de Twitter tenía que ver con Michael Jackson. Entonces, la medida de estos hashtags de Twitter es el pulso del mundo, ¿no? Es la temperatura de lo que está pasando. Y si aparece acá, esto es mucho más importante que el centimetraje en los diarios, o más importante que lectores de medios tradicionales, etc. Habían pasado horas desde que empezaron a clausurarse los aeropuertos y empezaron a aparecer grupos en Facebook que tenían que ver con esto, ¿no? Se creó este grupo que a las pocas horas de haberse creado tenía 1.000, 2.000, 3.000 usuarios, ¿no? Cuando los volcanes entran en erupción, una guía de supervivencia para los viajeros que se han quedado perdidos en el mundo, ¿no? Otro era colgado en Helsinki, ¿no? Y así hubo muchos otros grupos. Estos básicamente porque estaban hechos por gente del norte, ¿no? Los primeros europeos que fueron cerrados fueron los del norte, de los países bálticos, entonces inmediatamente ellos empezaron a sacar este tipo de cosas. Se hizo un mapa interactivo con muchos layers, tenía como 4 layers,
y estos layers aparecían en tiempo real y uno podía ver no solamente el desplazamiento de la nube, sino el estado de los aeropuertos. Y es todo esto hecho por usuarios del peer. O sea, esto no fue hecho por la Comunidad Europea, no fue hecha por el Ministerio de Industria, no, era gente, cualquiera de nosotros, que de repente decidía, miren, y con esto le ayudo a los otros a orientarse, a buscar información. Hubo gente de un ingenio, de una velocidad y de una rapidez. Se había hecho una conferencia en Londres. Y esa conferencia finalmente quedó trunca porque no podía llegar un montón de gente. Pero había unos cuantos que estaban ahí. Entonces se les ocurrió hacer una TED, una conferencia TEDx, el sábado. Y le hicieron el domingo la conferencia TEDx, con los que habían quedado ahí. Pidieron autorización a Estados Unidos y el domingo a la tarde tenían una TEDx Volcán. Mientras que la TEDx original que estaba prevista, que se llamaba Transmedia, tuvo que suspenderse porque la gente no podía llegar. Con los que estaban hicieron otra gente, hizo otra TEDx, ¿no? En tiempo real, reaccionando frente a eso. Y por supuesto, apareció un usuario hecho por un islandés que se llamó The Ash Cloud, ¿no? La nube de cenizas, que en pocas horas tuvo 2.200 seguidores, ¿no? O sea, bueno, algo estaba pasando acá, ¿no? Pero no era un usuario para pescar seguidores porque sí, sino que daba información, datos muy interesantes, etcétera, ¿no? Sitios como Road Sharing tuvieron que solucionar los problemas que los gobiernos no solucionaron en varios días. Fue una vergüenza y un escándalo que Inglaterra, que tenía 150.000 ingleses perdidos en el mundo, mandara a los barcos militares recién 3 días más tarde. Los franceses tenían 140.000 personas fuera y encima se les ocurrió hacer una huelga de trenes. Con lo cual llegaban hasta la frontera francesa y bueno, estarían todos ahí haciendo fila en la frontera, ¿no? Estos sitios, como Road Sharing o este otro también, Road Sharing, que iba mostrando datos acerca de lo que estaba pasando, o Couchsurfing, lo que trataban de hacer era armar pools para que la gente pudiera viajar. Hubo gente que pagó 3.000 euros, 10.000 euros para ir de un lado para otro. Estos sitios sociales lo que trataban era de facilitar todo ese tipo de cosas. Por supuesto, Flickr empezó a almacenar todo tipo de información sobre volcanes, sobre erupciones, etcétera, ¿no? Y hubo algunas aerolíneas, muchas, las más grandes no se ocuparon del tema, pero Air Baltic sí fue una de las que se ocupó de dar información a través de un usuario, que era el propio Air Baltic, de lo que estaba pasando. O sea, las redes sociales empezaron a funcionar en paralelo, donde las compañías no contestaban, donde nadie sabía qué estaba pasando, porque llegó un momento de caos. Primero se bajaron 50% de aviones, 70, 80, etcétera, ¿no? Era un gran caos. Bueno, todos estos ejemplos de lo que fue Twitter en estos 4 días es un ejemplo perfecto de lo que dice Shirky, que es el poder de organizar sin organizaciones. O sea, es la aparición de un nuevo tipo de post-organización o desorganización que aparece sobre las ruinas de los únicos 2 formatos que conocíamos nosotros de organizar conductas colectivamente, que eran los mercados y los estados. Aparece este tercer formato que se me coló acá, pero porque lo puse esta mañana porque mientras Guben está deplorando que la lectura, estamos perdiendo la lectura, mañana tenemos el Festival de San Jordi ahí en Barcelona y todo el mundo, toda la ciudad está soliviantada con todo este tema de la lectura, etcétera, ¿no? Nosotros estamos preocupados con este tema de las redes sociales, estamos preocupados con cómo la producción social transforma los mercados, con esta de la convergencia de la cultura. Y con esta cosa bastante interesante también de Rifkin que acaba de salir, que se llama La civilización empática, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de conciencia global, que ahora vamos a ver por qué camino se puede llegar a esa idea de conciencia global. Estos son los 1000 días que teníamos ahí, y esto es uno de los puntos que después quiero desarrollar de Pentland, con la cuestión de las señales honestas y estos lenguajes de los cuales las redes sociales son un capítulo, ¿no? Entonces, un dato que me llamó mucho la atención fue el volcán y cómo las redes sociales procesaron el volcán. Mientras que lo que procesaban los medios tradicionales era lento, confuso, después empezó la disputa entre el Eurocontrol y las compañías aéreas, y de vuelta vemos la polémica, ¿no? Estado-mercado. Estas redes sociales habían ido por un lugar diferente, tratando de pensar otra cosa. Esto que está acá
tiene que ver con algo muy interesante, que es... no es el corazón de la charla, pero me parece que para el público que está acá le puede resultar muy interesante, después podamos dar bien la referencia, que tiene que ver con esta especie de pulseada que estamos viviendo en el mundo de las redes entre Facebook y Google, ¿no? Y si bien hasta ahora parecía como que eran mundos diferentes, Facebook y Google, nos estamos encontrando con fenómenos extrañísimos. Es el hecho, por ejemplo, estos son usuarios únicos de Facebook, Yahoo, Google y Bing. Y Bing es el buscador de Microsoft. ¿Y por qué Bing sube ahí? Porque Facebook lo eligió como buscador interno. Entonces empieza a haber búsquedas dentro de Facebook hechas con Bing. Y lo que estamos viendo acá, que es una sorpresa absoluta, es que Bing y Facebook tienen el 10% del total de las búsquedas de Internet. Siendo que Facebook no tiene nada que ver con las búsquedas en principio, ¿no? Entonces acá están pasando cosas acá, ¿no? Que son para tener en cuenta y que dan para mucho para discutir. Entonces, Twitter, pulso social, neologismos, estos son definiciones de competencias, estos son los sitios sociales que están generando todo este ruido y al mismo tiempo todo este caos y este orden. Estamos realmente complicados y qué podemos hacer para avanzar en todo este mundo. Cuando nosotros nos comunicamos, y por eso lo de Govern que estaba ahí, ¿no? Ayer estuve en la librería Leia, en una de las grandes librerías, un templo de la lectura, ¿no? De las librerías en Barcelona, cerca de Urquinaona. Y tiene el olor, el espacio, todo es maravilloso, ¿no? Es una cosa realmente muy linda estar ahí. Y tenía de repente un estante con 6 u 8 o 10 libros que hablaban todos de lo mismo, del fin de la lectura, del fin de la cultura. Estaba el libro de Govern, estaba el libro de Eco Nuevo, los libros no se acabarán, con Carrier, o sea, y estaba con un amigo que me dice, se terminan los libros. O sea, se aparecen tantos libros que dicen que no se terminan los libros, se acaban los libros, ¿no? Si hay tanta preocupación es porque algo está pasando, ¿no? Ladran, Sancho. Y lo que yo creo que está pasando, y lo vimos con las 5 Ps y con la peer-to-peer que se estaba poniendo eso, es que estamos cambiando de régimen narrativo, estamos cambiando de régimen de inteligibilidad, estamos cambiando de las herramientas que nos permiten entender el mundo y la realidad. Por supuesto que seguimos usando los libros y seguimos leyendo y seguimos escribiendo y seguimos argumentando, etcétera, pero algo está pasando en el sentido de que las imágenes y otras cosas, no solamente las imágenes, están abriendo nuevos rumbos para la comprensión. Y en ese sentido, siempre yo me hago en la cabeza una calecita pensando cuál de las aplicaciones que han aparecido en los últimos 10 años es la más importante. Google parece que sí. No, para mí la más fascinante de todas es YouTube. No tengo, por elegir una, no tengo que deselegir las otras, ¿no? Si tuviera que elegir una, elegiría YouTube. Y es raro, ¿no? Porque YouTube no es nada más que un repositorio. No es nada más que un lugar donde uno tira cosas. ¿A qué tasa tira cosas? A la tasa de 24 horas por minuto. Y creciendo. O sea, cada minuto que pasa se suben 24 horas de video a YouTube. Una hora de charla son 720 horas nuevas de video. Un día son 15.000 horas nuevas de video. Y esto del almacenamiento de video, después vamos a ver si por ahí hay un lindo ejemplo que lo compara, ¿no? La televisión norteamericana, los 3 grandes canales de televisión norteamericana que transmiten ininterrumpidamente desde el año 48-49, generaron en 60 años la misma cantidad de información que YouTube en un mes. Con una pequeña diferencia. Eso era producción, era top-down, era calidad o no lo sé, etcétera. Esto es user-generated content, ¿no? O sea, contenido generado por los usuarios. Es la gente la que está subiendo esas 24 horas por minuto.
Entonces el tema este de YouTube me parece realmente fantástico, porque nos ingresa en este pasaje del aprendizaje alfabético, silencioso, individual, etcétera, al electrónico en red. Y este pasaje tiene que ver con el ingreso pleno en esta era de post-Gutenberg y con esta cultura de vernos y hacernos ver, ¿no? Y este video que yo les decía es este que está acá del Did You Know, que no vamos a pasar el Did You Know. Simplemente quería ver ese pedacito en donde comentaba esto. $2 millones de televisores en los baños en Estados Unidos, ¿no? Ha caído la circulación, este tipo de... No nos interesa, todos estos datos son muy interesantes, pero lo único que nos importaba era esto acá, ¿no? Más videos se había subido en los últimos 2 meses que el contenido de toda la televisión desde el año 48, ¿no? Y el otro dato interesante, los visitantes únicos de las grandes cadenas de televisión, que son 10 millones mensuales, y han estado 200 años en el negocio del broadcast, en este momento están siendo cuestionados por 250 millones de usuarios de estos espacios de redes sociales que no existían hace 6 años. Claro, si uno no está en el negocio de los medios, dice, bueno, problema de los medios. Sí, pero por lo que vimos antes, si está en el negocio de la publicidad, también tiene el mismo problema la publicidad. Si está en el negocio de la educación, tiene el mismo problema la educación. Si está en el negocio de la política, tiene el mismo problema la política. O sea, esto está enfocado en los medios, pero uno podría hacer el mismo tipo de cosas en los otros, ¿no? Yo no me canso de ver esto, lo he visto tantas veces, ¿no? Es un videíto que un padre filmó de 57 segundos y lo puso en internet como un blooper, así como un dato, ¿no? Para dos hermanitos jugando y él le pone la mano al chico, el otro se lo muerde. Se llama Charlie Bit My Finger. Lo buscan en YouTube, Charlie Bit My Finger. Lo vieron cerca de 300 millones de personas ya. Es uno de los videos, están entre los 7 o 10 primeros más vistos en la historia de todo tipo de videos. Pero lo más curioso y lo más interesante es que tiene 8.500 versiones más. No solamente hay esto, sino hay gente que lo hizo con la novia, hay gente que lo hizo con el perro, hay gente que lo hizo con la Coca-Cola, no sé. Con distintas... Hay un efecto mimético, viral, de copia, ¿no? Se puso esto y la gente va, lo copia y lo pone, ¿no? Y aparte el uso de la webcam. Y el uso de la webcam es más interesante todavía, porque la webcam la inventó este chico. En el año 2005. Qué cosa absurda, ¿no? Un lugar serio como la de hoy. Alfonso, las cosas que te traen acá. Bueno, este gordito, cuando hizo ese show, tenía 18 años. Y se llama Numa Numa. Este tiene 90.000 versiones. No tiene 8.000, tiene 90.000 versiones. Y la canción Numa Numa es una canción moldava. Esa canción moldava fue tomada por un chico en Japón, con la que la puso de audio de un cartoon. Después este gordito lo trajo a New Jersey, lo puso ahí. Toda la gente agarró una epidemia de copia de lo que estaba haciendo este Numa Numa. Hay Numa Numa de lo que ustedes crean, quieran, se les ocurra, etcétera. Y entonces yo buscaba alguno y digo, debe haber alguna cosa muy loca, ¿no? Bueno, entonces encontré esta, por ejemplo. Hay otras, pero esta está bien loca. Esta es la Orquesta Sinfónica de Polonia. Y ahí había 20 a 25.000 personas que fueron a escuchar el Numa Numa, que era una canción moldava,
que un japonesito le había puesto a un videíto y que el de New Jersey lo había puesto en la webcam, inventando la webcam, porque a partir de que el chico salió en la webcam, empezaron a tener las computadoras webcam. Hasta ese momento la webcam no existía. Era algo muy raro, nadie sabía para qué podía servir, ¿no? De las cosas para las que sirve es para alimentar el ego y el narciso, ¿no? Y filmarse a sí mismo. Y los teléfonos, hay ciertos teléfonos que tienen ahora tienen dos cámaras. Tiene una cámara que apunta para uno y la otra una cámara que apunta hacia afuera, así que el narciso sigue funcionando, ¿no? Entonces, claro, uno puede pensar que esto es una tontería, uno puede pensar que la gente que tiene menos de 30 años no hay que confiar en ella, porque viven en estos mundos virtuales, y hay gente que lo hace más gracioso, ¿no? Esto le gusta a Pepe. El nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala... Bueno, y sigue, ¿no? Obviamente es una parodia al iPad y una parodia a lo de Shackleton, al iHam, etcétera, etcétera. Pero parodia que siempre tiene otra lectura posible, ¿no? O sea, es ¿por qué está apareciendo este tipo de cosas, no? Lo que encuentra uno en YouTube es interminable. Fíjense, si tiene 24 horas cada minuto. Bueno, entonces sigue. Desde Hold Your Horses, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es la posibilidad que hay a partir de esta institución de distribución, este modelo de distribución que tenemos en YouTube, de poder hacer lo que queramos en términos de remix, en términos de mashup, en términos de reinvención, en términos de remix and burn, y es hecho posible por la existencia de este soporte, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso que me parece que es un dato importante en la economía cultural actual, la existencia de YouTube para donde puede hacer todas esas transformaciones, y por otro lado, simultáneamente, eso es básicamente para la gente que tiene menos de 35, 40, 35, 30 para abajo, y después, paralelamente a eso, lo que estamos teniendo es ha resucitado la televisión, siempre estamos hablando de imagen, y lo que tenemos es una cantidad enorme de series de televisión, básicamente norteamericanas. Una amiga nuestra, que es Concepción Cascajosa Virino, ha publicado un libro fantástico hace unos años, está en la Carlos III, La Caja Lista, Prime Time, un montón de cosas que ha hecho Conchi, y que tienen que ver con esta cuestión de la complejidad en las imágenes, ¿no?
Al punto que ahora Lost, la serie Lost, que está sacando su 6ª temporada, la última, ha creado una universidad. Track your progress towards graduation. Join a study group with students from around the world. We are on the cutting edge of tomorrow. If you think you've got what it takes, then get started now, here at Lost University. Alfonso quedó trastornado. ¿Qué no puede ser esto? A ver qué cursos están dando, mirá. Física 101, percepción del tiempo, filosofía 101, la importancia y la influencia de los pensadores, introducción al coreano, jeroglíficos, historia de los jeroglíficos, elementos básicos para sobrevivir en la jungla, filosofía de ellos contra la mentalidad nuestra, psicología de la dinámica familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de televisión que creó una universidad, donde los profesores es real esto, ¿no? Se creó en septiembre del año pasado y los profesores son los profesores de Harvard y MIT que están dando algunos de estos cursos. Entonces, el título original de la charla era, ¿no?, de las pedagogías de enunciación. Hay que hacer cosas, queremos que se hagan cosas, a las de participación, a las de intervención, ¿no? Decir que hay que hacer las cosas no sirve de mucho. Hay que inventar dispositivos para transformar la dinámica áulica o la dinámica de cualquier conversación. Este es un buen ejemplo. En ese sitio de fantheory.com van a encontrar varios de estos videos. Hay uno muy lindo de una escalera que funciona como piano, hay otro muy lindo de un tacho de basura que funciona como que uno tira algo y siente como que cayera al centro de la tierra, lo que tiró, entonces uno se sorprende mucho, ¿no? Entonces yo creo que acá hay varios de los elementos que estamos usando en el rediseño del aula en la Universidad de Buenos Aires y que tiene que ver con el aprendizaje invisible y que tiene que ver con estos formatos de persuasión que pasan no por decir hay que estudiar tal cosa o no por transmitir cierto tipo de conocimientos, sino de armar algún entramado o armar algún contexto o armar algún dispositivo que haga posible ese aprendizaje, ¿no? Y que está muy ligado al tema del remix, ¿no? A la transformación. Toda cultura es derivada, toda creación es derivada. Todo lo que uno hace, lo hace sobre la base de algo anterior que hizo otra persona. Corporations are completely taking over our culture and telling us that we can only consume it. And we're saying no. We're saying we want to actually create with it, respond to it, take it, mutilate it, cut it up. Es una película fantástica, se llama Remix. Y es una película que tiene que ver con eso, ¿no? Hablamos hace un rato con Alfonso del máster, ¿no? Propiedad intelectual. O sea, estamos hablando acá, la propiedad intelectual se creó hace como 200 años, originalmente era por 14 años. Después en Estados Unidos sigue la curva de la no entrada de Mickey Mouse en el dominio público. Cada vez que Mickey Mouse está por entrar en el dominio público, el Congreso de Estados Unidos le extiende la partida de defunción. Ahora ya va por los 90 y pico de años. ¿Y por qué eso nos concierne a todos? Nos concierne a todos porque cuando nosotros vivíamos en el mundo puramente textual, la gran discusión era cuántas palabras podíamos citar, si poníamos comillas o no, y eso nos habilitaba, cuánto había de plagio, no había de plagio, etcétera. Pero estaba limitado al mundo textual. Uno no se podía meter con las imágenes, porque no existía el lenguaje digital y no existía YouTube. Una de las grandes noticias de los últimos días,
fue que hay no sé si ustedes vieron la escena de Hitler. Bueno, hay una escena de la caída de Hitler, que es absoluta. Es tan genial que vamos a ver, salimos de orden y vamos a ver una, aunque sea un poquito, porque aparte esta es muy especial. No sé por qué motivo tomaron esta escena, que dura 2-3 minutos, que es maravillosa, y la subtitularon cada uno para lo que quería. Pero hay centenares de versiones diferentes. Usando una herramienta que tiene Google, la está empezando a borrar, pero algunos quedaron, y quedó que encima es una parodia que el propio Hitler hace de las parodias que le hicieron antes. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Marsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Kacke, Jodel, Krebs und Puppe. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Bueno, sí. Búsquenla y bájenla ya porque en cualquier momento le hacen caso a Hitler y las borra YouTube. No sé por qué hubo una cosa tan fuerte y tan interesante alrededor de esto. Y esto es una cosa muy delicada, muy delicada. Esta semana salió la noticia de que la compañía había pedido que las borraran. Hay una discusión si en realidad al poner un subtitulado distinto los derechos de autor están siendo alterados o no. Ellos dicen que sí, otros dicen que no, algunos filtraron. Hay un software de Google que es bastante burdo y que puede levantar y borrar miles de videos en pocos minutos. Entonces hay toda una discusión entre legal, artística, creativa, etcétera, que a nosotros nos afecta mucho porque nosotros todo lo que estamos haciendo y muchas de las publicaciones de acá de OI están saliendo en Creative Commons y tienen que ver con esta cuestión del Open Access, etcétera. Que hay toda una discusión de fondo sobre la cultura libre, ¿no? Y el movimiento Open, que nos afecta bastante, ¿no? Si sacaran todas estas parodias, pues nosotros perderíamos la posibilidad de hacer una nosotros, porque hay parodias sobre el iPad, hay parodias sobre cualquier cosa, hay parodias sobre el fútbol, hay parodias de todo tipo, ¿no? No sé por qué está proyectado justo en esta escena, donde muestra que Bruno Ganz es un actor increíble, maravilloso, extraordinario, pero que ha dado lugar a esta cultura de la parodia, ¿no? En YouTube, y que la aprovechamos mientras no la borren, ¿no? Entonces, para ir cerrando, algo que vamos a hacer muy rápido, porque había que haber estado el lunes en la Fundación Telefónica para ver esto, que tiene que ver con futuros diseños. Y nosotros, el que estamos aplicando en la UBA, sin saber mucho de Pentland, ahora me doy cuenta que estamos aprovechando algunas cosas de Pentland sin saber que eran de él, ¿no? Que tiene que ver con, fíjense, hablamos de pedagogías de enunciación, no van, ¿no? Yo digo, tenés que aprender esto, tenés que saber esto, tenés que poner... No va porque nosotros somos muy rebeldes, la parte del niño que tenemos nosotros hace que, tanto en el trabajo como en la escuela, donde sea, nos dicen algo y decimos, no, hay algo que hay de rechazo casi visceral. Pero
tiene que ver con otras cosas también. Tiene que ver con que la pedagogía tradicional exacerba el texto y la pedagogía tradicional exacerba esa cosa simétrica. Soy yo el que sabe, vos no sabes nada, entonces tenés que repetir lo que yo digo. Y no toma en cuenta otros elementos comunicacionales fundamentales, como hablábamos hoy de los gestos, y de otra cosa que descubrió este Pentland, que tiene que ver con las señales sociales, que no sabemos ni qué son ni dónde están, y que según Pentland, cuando nosotros nos comunicamos por 3 vías diferentes. Nos comunicamos con el lenguaje, que es el que estamos usando en este momento. Nos comunicamos con los gestos, eventualmente con las imágenes, podría ser. Y nos comunicamos con algo más. Y ese algo más es invisible. Ese algo más tiene que ver con la coordinación de acciones. Vamos a ver si se puede aclarar un poquito esto. Esto tiene que ver con algo que no estamos relevando hasta ahora con la suficiente fuerza. Es que nosotros somos hijos de nuestros artefactos comunicacionales. O sea, no es lo mismo escribir que no escribir. No es lo mismo tener libro que no tener libro. No es lo mismo almacenar externalizada la información y la memoria que no poder hacerlo. Porque eso libera otras posibilidades comunicacionales, ¿no? Y todo artefacto, toda tecnología es teoría incorporada. Permite hacer ciertas cosas y no permite hacer otras cosas. Este video, que tiene un par de años, decía básicamente que el siglo XX había sido el siglo de las 4 pantallas. Habíamos pasado por el cine, que tiene un valor fundamental porque el cine creó la sensibilidad colectiva, creó los sentimientos colectivos que compartimos viendo películas, identificándonos con los protagonistas y los personajes, ¿no? El segundo había sido la televisión, que había privatizado la experiencia, pero al mismo tiempo había permitido la teledistancia, ver al hombre en la luna, ver otros países, otros continentes. La tercera pantalla, la computadora, que tiene que ver con la interactividad, que tiene que ver con internet, con los videojuegos. Y por fin, como si fuera el último escalón de esta evolución, ¿no? La cuarta pantalla, que sería el celular. Y es una genealogía como cualquier otra, ¿no? Uno puede aceptarlo, no aceptarlo, pero es interesante, porque lo que estás pensando básicamente es en términos de tecnocultura. Está diciendo, hay una tecnología, la tecnología moldea la conciencia nos permite ser de una forma o de otra, la tecnología y la ontología van juntas, entonces somos seres diferentes porque interactuamos con estos dispositivos que son distintos. No es poca cosa, ¿no? O sea, tenemos estos dispositivos, pensamos, sentimos, nos movemos, vivimos realmente de una forma diferente. Alguien fue un poquito más lejos y dijo, bueno, el teléfono celular es el 7º medio masivo. Empezamos con la imprenta primero, después seguimos con todo lo que tiene que hacer las grabaciones, después el tercero es el cine, el cuarto la radio, quinto televisión, sexto internet y 7º el móvil. Puede que sí, puede que no, es interesante, habría que pensarlo un poquito más, es llamativo. El teléfono celular tiene sobre la PC una enorme ventaja, ¿no? Que tiene que ver con la multiplicación de inputs posibles. En la PC tradicional, en el DOS, lo único que yo podía hacer para poner información en la máquina era el teclado y el mouse, ¿no? En el teléfono celular, sobre todo a partir del iPhone, lo que estoy teniendo son distintas formas de interactuar con el aparato que me permiten hacer cosas nuevas, diferentes, ¿no? Sensores de movimiento, micrófonos, escáner, inputs por GPS, etc. Si en la medida que yo estoy aumentando el ancho de banda de la comunicación con el dispositivo, estoy aumentando las posibilidades de experiencia, ¿no? De aumentar la experiencia. Todo lo que ven ahora de realidad aumentada tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? La televisión de vuelta nos ilustra, nos enseña. Nadie hizo más para la lectura de gestos que la serie Lie to Me, donde básicamente lo que está diciendo Lightman, que encarna a este profesor, es que uno no puede mentir deliberadamente, porque la cara tiene 40 y pico de músculos, no se pueden controlar voluntariamente. Entonces uno puede ver, y la serie lo hace todo el tiempo, ¿no? Detectar si uno está mintiendo o no está mintiendo. Bueno, este señor que estuvo el otro día acá, Pentland, inventó un aparatito que se llama sociómetro. Y este aparatito que se llama sociómetro, que es el que tiene en la mano, lo que permite hacer
no registra estrictamente lenguaje, no registra estrictamente gestos, sino que lo que registra es la forma como unas personas responden a la comunicación de las otras personas y cómo coordinan sus acciones en función de eso. Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. El libro ese realmente es maravilloso, Señales Honestas. Es un libro muy difícil porque es un libro más bien, parece como un paper largo, ¿no? Y no es muy dulce para atraparlo. Pero inventó este aparatito que lo que está tratando de hacer es detectar esta comunicación inconsciente que nosotros tenemos como primates y que tiene que ver fundamentalmente con el ser social nuestro. Agradar al otro, formar parte de la tribu, tratar de al interactuar sacar posición, sacar ventaja, no cómo funciona, cómo no funciona, etcétera, ¿no? Estas son las palabras claves del libro de Pentland. Él habla de una física social, habla de mercados de ideas, habla de organizaciones sensibles, habla de leer a la gente. Y dice una cosa que es muy importante, que va en consonancia con todo lo que vimos antes y que va a terminar ahora en el trabajo que estamos haciendo en la UBA. Las visiones tradicionales que nosotros tenemos del ser humano, que cada vez más cuestionadas, ¿no? Tienen que ver con la racionalidad, tienen que ver con la voluntad, tienen que ver con lo explícito, tienen que ver con la hipervaloración del argumento y tienen que ver fundamentalmente con la idea de que en las interacciones se imponen las mejores ideas. Hace décadas que Bruno Latour, un sociólogo francés, maravilloso, para mí el mejor sociólogo viviente que tenemos nosotros, demostró que el poder de las ideas no está en las ideas, sino en el poder. Y que rara vez las ideas se imponen por sí mismas, sino que siempre se imponen por factores totalmente coyunturales. Y esta disputa entre el Centro de Cultura Europeo y las compañías aéreas muestran permanentemente esa tensión, ¿no? De hecho, cuando parecía que se habían sobrepasado en el haber bajado los aviones, ayer un avión inglés de Thomas Cook, que tenía que traer a ingleses de la isla de Malta, no pudo aterrizar y volvió. Y el argumento del piloto fue que había olido ceniza y que uno de los motores se le había plantado y que por eso había vuelto por razones de seguridad, y en Inglaterra dicen que no tenía nada que ver, que fue otro problema, etc. No sé, que esta tensión está dando vueltas todo el tiempo. Si nosotros creemos que aparte de los circuitos tradicionales de comunicación, que son básicamente el lenguaje y que son básicamente las imágenes, hay otros circuitos. Si nosotros creemos que la mejor forma de tomar decisiones no es a través de los argumentos, sino de lo que Pentland llama el mercado de ideas, subastar las ideas, que cada una de las ideas se subaste y que gane la más mejor, con independencia de las opiniones, esto va a tener consecuencias educativas enormes y muy profundas, muy profundas. De hecho, lo que dice Pentland ahí es que si nosotros tomamos en serio sus ideas, las competencias que tendríamos que enseñar a los chicos y a los adultos también, no serían competencias individuales, sino que serían competencias de trabajo en red. Pero todas tendrían que ser competencias de trabajo en red, mientras que todo lo que estamos haciendo es enseñar individualmente, en el colegio primario y en la universidad. Yo le enseño a este señor, a otro señor, etcétera, ¿no? Acá está proponiendo una pedagogía diferente. Yo no quiero meterme mucho en esa cuestión, creo que hay mucho para discutir. Sí creo, sin embargo, y a pesar de que Tiscar no está muy de acuerdo, en que hay nativos digitales, pero los nativos digitales no son generacionales, ¿no? No es que sean porque tienen menos de 20 son nativos, hay gente que tiene 60. Son bueno, más allá de la caricaturización, ¿no? De los malos terrestres que lo único que quieren es llevarse esas piedritas, caras, etcétera, y esto no se va a dejar ir, pero hay como dos cosas muy diferentes sobre lo que es la inteligencia de red, la inteligencia colectiva y lo que es la inteligencia individual. Creo que esto es bastante complejo, lo de los nativos, hay muchos casilleros, muchas alternativas, y si no vemos estas cosas estamos muy, muy complicados. Y ahora, para bajar esto a lo que estamos haciendo efectivamente, que comentó Tiscar al principio, si uno cree que todo lo que venimos diciendo ahora, que se puede sistematizar dentro de una epistemología, es valioso y vale la pena probarlo, hacerlo implica cambiar muchas cosas. Y en el caso del aula, implica cambiar prácticamente todo lo que nosotros entendimos tradicionalmente por un aula, ¿no? Esto es un aula universitaria en la Universidad de Buenos Aires, chicos de 19, 20 años, docentes de
de dos grupos, docentes de 40 años y docentes de 25, y muchos docentes jóvenes, coayudantes, que vienen de promociones anteriores. Entonces, nosotros nos inspiramos en una serie de experiencias que hicimos en distintos lugares, siempre ligado a este mundo de Dupanc o a este mundo de la educación invisible, de la educación expandida. El año pasado, acá en Sevilla, en 2009, hubo el CEMOS 98, hizo su evento anual y lo hizo sobre educación expandida. Y estuvieron Juan Freire, y vino Barbero, y estuvo Brian Lamb, y trabajaron mucho sobre estas ideas de inventar nuevos dispositivos para hacer posible la transmisión del conocimiento, pero no en formato top-down, sino en formato más de par a par, ¿no? Yo creo que esto hay que reforzarlo cuando vemos que siguen apareciendo aparatos que van a trastornar esta ecología. To interact with the information that is projected in front of him. The system tracks the... Ahora lo voy a seguir pasando porque para los que no vieron es realmente un golpe al narcisismo muy fuerte esto, ¿no? En Buenos Aires en este momento está teniendo lugar la Feria del Libro, la feria anual, ya por las 32 ferias anuales, muy importante, van como 1 millón de personas, como la que hay en Madrid o en otros lados, ¿no? O en Guadalajara, no de Frankfurt, que es para editores, esta es para el público. Y gracias al Twitter estaban llegando información de gente que estaba ahí adentro diciendo que había hablado un orador y había hablado en contra del proyecto del gobierno de darle laptops a los chicos. Entonces la persona había dicho, esto está muy mal, no hay que darle laptops a los chicos. Porque bla, 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 no importa. El día que le den laptops a los chicos, pasó en Uruguay ya, ¿no? Es el único país del mundo que tiene toda la escuela primaria con laptops. El día que le den laptops a los chicos, se va a armar un lío en la clase, pero un lío. Si hay conectividad, si no hay conectividad es inútil dar nada, ¿no? Pero si hay conectividad se va a armar un lío. Si al profesor yo no le prestaban atención ahora, donde estén todas las laptops en el aula, va a ser un caos eso. Ahora imagínense si aparte de la laptop aparecen dispositivos como este. Pronto. 4 significant fingers. In this case, he's wearing simple marker caps that you may recognize. But if you want a more stylish version, you could also paint your nails in different colors. And the camera basically tracks these 4 fingers and recognizes any gestures that he's making, so he can just go to, for example, a map of Long Beach, zoom in and out, etc. The system also recognizes iconic gestures such as the take a picture gesture. O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Está pasando que con este dispositivo yo empiezo a interactuar con la realidad a través de los gestos. Y los gestos, hago así y saco una foto, ¿no? Y esa foto que yo saco la subo a internet. Entonces lo que hay es una relación casi natural entre la red, la persona, la situación. La diferencia de esta virtual real que se estaba difuminando, en este caso directamente desaparece. O sea, yo estoy totalmente conectado todo el tiempo con si antes uno pensaba en una biblioteca como un repositorio externalizado de la memoria, ahora uno puede pensar en la red como un repositorio externalizado de la experiencia. And De then todo takes tipo de a picture experiencia. of whatever is in front of you. And when he then walks back to the Media Lab, he can just go up to any wall and project all the pictures that he's taken, sort through them and organize them and resize them, etc. Again, using all natural gestures. But the difference here is that you can use any surface. Microsoft había anunciado una cosa así hace 2-3 años, y el Reactable que desarrollaba Pompeu Fabra, que es un aparato que hace música tocándolo encima, pero son superficies especializadas. Esta es cualquier superficie, ¿no? Bueno, uno puede poner sobre la mano y entonces se convierte en un teléfono en la mano y uno disca con la mano. Uno puede proyectar sobre cualquier diario, revista, etc., ¿no? Of the events that you're reading about, you can get the latest sports scores, etc. This is a more controversial one. Cuando se encuentra con alguien, aparece la nube de tags de su weblog, ¿no? Es decir, pero ¿qué es esto? Antes la gente se pasaba una tarjeta. Ahora se miran y aparece su nube de tags.
Entonces, no es tan raro si uno lo piensa como evolución de una presentación, ¿no? O sea, yo antes te daba mi tarjeta o mi currículum. ¿No? Ahora, cuando uno tiene una entrevista de trabajo o uno le presenta a alguien, lo googlea antes. Esto es un googleado en tiempo real, ¿no? O sea, desaparecen esos delays y desaparece esa cosa incómoda de tener que estar en el telefonito mirando, llamando, etcétera, que yo. Porque uno. Esto se llama sexto sentido, Sixth Sense. Fue desarrollado por un estudiante de Patty Maes en el MIT. Se presentó en febrero del 2009 en el TED de Long Beach. Y ahora pronto va a salir al mercado. Entonces digo, si vamos a tener laptops o webtops en la escuela, eso es lo que va a implicar en términos del cambio de la ecología del aprendizaje, fíjense cuando pronto vengan ese tipo de cosas, ¿no? Los teléfonos de realidad aumentada, masivos, que van a valer $25 pronto, no van a valer 250, van a valer 25, ¿no? Un dato muy interesante que lo marca Pentland en el libro, perdido por ahí, ¿no? Hasta hace 5 o 10 años atrás siempre se decía, sobre todo la gente, la crítica izquierdista a toda la tecnología, ¿no? Es la tecnofobia, la crítica que decía, la mitad de la población del mundo jamás tocó un teléfono. ¿Qué cosa era? Que era cierto, ¿no? Y nadie tenía celulares hace 10 años atrás, etc. Bueno, en este momento las estadísticas dicen que el 70% de la población mundial tiene teléfono. 70%. O sea, si la mitad no había tocado nada, la población va creciendo, ahora estamos cerca de 7.000 millones, ¿no? Si la mitad no había tenido nunca, no habían tenido nunca, ahora los que no tienen son 30%. Claro, son cifras abismales, 30% de la población mundial son 2.000 millones de personas. Son 40 Españas, ¿no? 50 Españas son, no es poca gente. Pero de todas maneras, esa cifra de 20% de gente que se alfabetizó con tecnología celular es increíble que haya pasado, no por la fija, sino por la celular, ¿no? Especialmente en África. Eso es un dato bien interesante. Y hay un personaje para seguir, si les interesa el tema educativo, que se llama Michael Wesch, que es un profesor de la Universidad de Kansas. Y es un profesor que en pocos años, él hace 4 o 5 años que enseña, antes no enseñaba, se ha convertido en un referente en lo que tiene que ver con la tecnología, educación en la web, ¿no? Y acá hizo un video, el último que hizo, que es un remix con Regina Spektor, que de vuelta está mostrando, no podemos ser creativos, no podemos trabajar, no podemos hacer cosas si no es con Creative Commons, si no es con Open Source, si no es con el remix permanente de todas estas cosas, ¿no? Y ahí hace toda pero aparece Lawrence Lessig también criticando este tipo de cosas. Esto que hace un año era llamativo, la primera aplicación de realidad aumentada se llamó Liar, la crearon los holandeses en julio del año 2009. Hoy empieza a ser una cosa estándar. La experiencia móvil, hay mucha gente que ya tiene Foursquare y automáticamente cuando llega a un lugar dispara, el teléfono está activado, dice estoy en la OI y si uno lo mira en la línea del timeline de Twitter, aparece con una banderita y aparece el lugar físico donde está la persona. No hizo nada, simplemente lo puse, lo dejó activado, ¿no? Entonces el tema de la geolocalización es un tema que cada vez va a estar más increyendo para todo ese tipo de cosas. Entonces vamos cerrando y rápido contándolo de la experiencia que hicimos y después un par de links para que puedan verlo más en profundidad. Redes sociales hace mucho tiempo que hay, del 99, pero debe haber mucho antes seguramente. Y a nadie le importaron, nadie le interesó, nada. Eran redes de nicho, eran redes particulares, redes específicas, etc. Y lo de Zuckerberg también, en el 2004, cuando funda el libro de caras, funda Facebook, solo se aplicaba a Harvard, ¿no? Tardó 2 años y medio, que en tiempos de internet son como décadas, para ir abriendo, expandiendo y que cualquiera pudiera entrar, ¿no? Apto para todo público, Facebook apto para todo el público. Facebook está creciendo a la tasa de 830.000 personas por día. Fíjense este gráfico es un gráfico justamente de más o menos de cuando empieza a abrirse Facebook al público, septiembre, esto es de julio del 2006, y en julio de 2009, o sea 3 años más tarde, en la mitad de nuestro proyecto,
ya estaba llegando a los 250 millones. Hoy somos 450 millones de personas en Facebook. Entonces, como había tanta gente en Facebook, se nos ocurrió el año pasado que podríamos hacer una experiencia, que era dar la materia o cursar la materia en Facebook. Para lo cual había que tener a todos los alumnos en Facebook. La Universidad de Buenos Aires es una universidad de clase media, media, muy poca tecnología, prácticamente nada de tecnología en el aula. No sabíamos cuántos alumnos tendrían Facebook. Teníamos 80 alumnos, poca gente en ese momento. Y el 50% tenía Facebook. Y el 50% que no tenía no quería tenerlo. Y algunos no lo querían tener en serio. Y dijeron que no lo iban a tener, etc. Nosotros pusimos como condición para poder cursar la materia estar en Facebook. Algunos se fueron, muy poquito, 2 o 3. Y nos quedamos con esos 79-80. Tenemos muchos weblogs. Este es www.catedradatos.com.ar, donde están documentadas todas las clases de toda la semana, con todos los trabajos de los alumnos. Y ahí era recién cuando empezábamos, ¿no? Invitábamos a la gente de qué se trataba, está todo esto documentado ahí. Y bueno, ¿en qué consistía el proyecto? Una vez que los alumnos se metían dentro de Facebook, íbamos a investigar 5 cosas. Y esas 5 cosas que íbamos a investigar eran la arquitectura, la participación, la convergencia, ese tipo de cosas. O sea, cómo se participa en Facebook, cuánto se puede participar, etc. Creamos páginas en Facebook, proyecto de Facebook. Creamos páginas específicas para cada dimensión. La gente se anotó, ahí está explicado todo lo que estábamos haciendo, etc. Empezaron a hacer trabajos. Pero lo interesante y lo que podía haber fracasado en la experiencia, ¿qué tiene de novedoso dar una materia en Facebook? ¿No? Dice, bueno, sí, está bien, puede ser. Pero nosotros no queríamos dar una materia en Facebook. Nosotros lo que queríamos era generar un nuevo dispositivo que cambiara el formato áulico. Con lo cual para Facebook nosotros era simplemente un pretexto. Entonces nosotros pusimos varias reglas. No va a haber examen, no va a haber control de lectura, no va a haber teóricos, y va a ser todo trabajo colaborativo. Y el trabajo final tiene que ser audiovisual, tiene que ser un video. Y nosotros no le vamos a enseñar a hacer los videos, nosotros no le vamos a hacer prácticamente nada. Nos pusimos en la tesitura de Rancière, del maestro ignorante. Una cosa bien interesante, ¿no? El maestro que enseña lo que no sabe. Y bueno, avanzamos. Teníamos otro weblog que es www.proyectofacebook.com.ar, donde están los trabajos más teóricos. Esos trabajos más teóricos y conceptuales, como dijo Tiscar al principio, se convirtieron en un libro. El libro fue financiado por la Fundación Telefónica y se va a editar en la editorial Ariel y se presenta en Buenos Aires el 7 de mayo. Es un libro que tiene 3 partes. Tiene una primera parte que es una parte conceptual acerca de muchas de las cosas que estuvimos viendo acá. Una segunda parte acerca de los resultados del proyecto. Una tercera parte donde hay invitados extranjeros que hablan más en general de lo que es la educación informal, etcétera, ¿no? Y este es uno de los videos que produjeron ellos. The whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors. More learning, I think, is going on outside of school now than inside school. Many highly talented, brilliant, creative people think they're not, because the thing they were good at school wasn't valued or was actually stigmatized. O sea, la lógica que era la lógica del Rip, Mix and Burn. Tomaban, ellos eligieron qué hacer, hicieron una trilogía, tiene esta parte, tiene una segunda parte con una película de Mel Gibson, Braveheart, Corazón Valiente, y una tercera parte con Volver al Futuro. Entonces, lo que hicieron fue mezclar 2 videos muy conocidos, el de Ken Robinson, Las escuelas matan la creatividad, esta entrevista a Henry Jenkins. Bueno, después lo pueden ver porque está ahí en el... Ah, no, un momento, esto es una cosa increíble. Y entonces, cuando terminaba el video, ¿cómo se promocionaba la materia? Porque hay que poner una nota, la universidad dice que tiene que tener una nota, hay que poner un número. Bueno, entonces, para ponerle el número, ellos venían a un coloquio final, donde estábamos varios docentes, algún experto en televisión, en cine, qué sé yo, y mostraban lo que habían hecho.
Y en general las cosas que mostraban eran inéditas, o sea, nosotros no lo habíamos visto nunca, porque ellos trabajaban durante el cuatrimestre, hacen 2 presentaciones en público frente a todos sus compañeros, y después tenían que venir con el trabajo final. Y nosotros nunca habíamos visto este trabajo que habían hecho. La verdad que nos quedamos totalmente consternados y sorprendidos, ¿no? Por el buen trabajo que habían hecho, bueno, se les puso su nota, etc. Nosotros, esto es lo de Thomas Cook, el piloto ese de avión. Nos fue bárbaro con el trabajo, la gente se puso muy contenta, etcétera, qué bueno, qué sé yo. Y eso se tradujo en el aumento de la matrícula. En el primer cuatrimestre tuvimos 80 alumnos, en el segundo tuvimos 150, y ahora el tercero, que empezó hace 5 semanas, tuvimos 250. Así que no queremos tener más porque no queremos morir de éxito, ¿no? Pero ahí nos dimos cuenta de algo. Nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho era interesante, pero no era una intervención pedagógica tan radical como creíamos. Estaba bien lo que habíamos hecho, pero básicamente implicaba mucho análisis. Y no había demasiado síntesis, no había demasiada propuesta. Hasta que un par de chicas hicieron unas aplicaciones en Facebook y consiguieron un montón de fans y viralizaron lo que habían hecho y dijimos, pero eso es lo que habría que conseguir, que los trabajos que hagan los alumnos sean transformadores, en el sentido de que sean validados no por nosotros con la nota, sino por la gente. Si tienen seguidores, quiere decir que es bueno lo que están haciendo, a la gente le interesa. Entonces inventamos esto, que es el proyecto Rediseñar. Entonces ya no hay más proyecto Facebook. Proyecto Facebook, está el libro, se publica, está muy bien. Bueno, pero ahora nos pasamos al proyecto Rediseñar. Y el proyecto Rediseñar, como cuenta acá, bueno, no lo podemos ver porque no están dando el Prezi, ¿por qué no? Vamos a ver si lo tomo. Este Prezi no sé si lo conocen, es porque no estoy conectado a internet, qué tonto, claro. No probé de conectarme. Tengo wifi libre, pero porque tengo apagado el wifi. Bueno, nada. Después lo busco. Se fijan en www.catedradatos.com.ar y ahí está el proyecto de rediseñar que hicimos ahora. El proyecto Rediseñar que hicimos ahora empezó a presentar resultados ayer, el martes, los martes, y yo lo vi por Skype. Y vinieron como 15 grupos y presentaron 15 proyectos. Y hay 65 proyectos en total, dando vueltas. Y en 6 semanas generaron unos productos fantásticos. Acá están los videos, acá están los PPT, los Prezi, todo lo que han presentado este martes. Que de vuelta, lo que está mostrando es que cuando uno cambia las condiciones de trabajo dentro del aula, cuando genera estos espacios de libertad relativa o libertad orientada, de una libertad orientada, donde uno trabaja en serio esta cosa del Rip, Mix and Burn, las cosas que uno va a obtener son realmente fantásticas. Yo quiero terminar la charla mostrando un videíto que es el equivalente de los 100.000 aviones que se quedaron en tierra el otro día, ¿no? Es un fenómeno increíble, ¿no? Porque es la invención de un nuevo género. Y esta invención de un nuevo género se le debemos, por supuesto, al genio de Steve Jobs, ¿no? Es el primer videolibro de la historia. O sea, usando los sensores de movimiento que tiene el iPad y usando la tecnología del iPad, uno puede tener libros
que en realidad no sabes si es un libro o un video, ¿no? Es un videolibro. Entonces miren las aplicaciones que puede llegar a tener esto desde el punto de vista educativo, etcétera, ¿no? Bueno, yo voy a parar acá, que ya hablé más de lo que yo me imaginaba. Y básicamente la idea era pasar de las pedagogías de enunciación a las de participación, pero sobre todo hacer intervenciones pedagógicas. Y esto que hemos hecho ahora en micro, que es una intervención pedagógica en un aula, en un curso, etcétera, nosotros creemos que dadas ciertas condiciones, en EOI hay algunas de esas condiciones, uno puede hacer intervenciones pedagógicas ya a nivel institucional, que es mucho más radical y más interesante. Profesor. Muchas gracias, Alejandro. Y vamos a pasar a un turno de preguntas para abrir un debate y recogeremos también alguna en Twitter a través del streaming que la gente ha podido seguir, ¿no? ¿Alguien se anima a abrir? Alfonso. Bueno. Si no, vos. Te paso una que nos hacían desde Twitter, que te la hacían a ti, me la hacían a mí, se la hacían a Cristóbal también, que es ¿qué currículum escolar se debería implementar para los nativos digitales? La respuesta fácil es decir, bueno, algún currículum que siga los lineamientos que dio Jenkins y hable de las 12 competencias digitales, etcétera, ¿no? Pero la respuesta más interesante es ¿por qué currículum? ¿Por qué un currículum? Un currículum es un curso, un currículum es un pensum, un currículum es un formato cerrado que dice tenés que aprender esto, y te lo cocino en este formato, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar con estas ideas de formatos abiertos o con estas ideas de proyectos, básicamente, ¿no? Uno podría imaginarse que toda la enseñanza tendría que ser por proyectos. Y los proyectos no son currículum, es una cosa diferente. O sea, uno trabajar la idea misma de asignatura me hace ruido, ¿no? Porque y lo que te hace ruido son otras cosas, ¿no? ¿Por qué el sistema escolar tiene que tener 12 años? ¿Quién decidió que para aprender algo tiene que pasar 7 años en primaria y 5 en secundaria? ¿Quién decidió que tienen que ser 5 horas por día o más horas? ¿Quién decidió que, etcétera? La pregunta es clara. Porque a lo mejor eso se decidió hace 50 años, o 100 años, o 200 años. ¿Y por qué tendría que seguir siendo igual? ¿No? Y uno podría llevar al nivel universitario. ¿Por qué tenés que tener 1000 horas o 2000 horas de tal cosa, o etcétera, etcétera, etcétera? Me parece que todo eso se ha hecho en función de contenidos. Si uno piensa que la educación del siglo XXI, o la formación, no es de contenidos, sino es de otras cosas, de habilidades, de competencias, pero ni siquiera de competencias, ¿no? Porque eso me parece que también es una forma fácil de salir del atolladero. Tiene que ver básicamente con esto que estamos planteando, que no es ninguna novedad, ¿no? Porque la escuela alternativa que siempre existió, si uno piensa en Summerhill, en Eisenil, si uno piensa, acá había un pedagogo catalán muy importante, de los 40 que trabajaba en ese tipo de cosas, ¿no? Siempre hubo una idea de otro tipo de escuela. No nos olvidemos que Foucault hablaba de que la escuela, los hospitales y los ejércitos venían todos juntos, de 1800, tiempos modernos, Chaplin, etc. Entonces la pregunta es cómo tendría que ser el currículum. Yo creo que habría que pensar si tenemos que tener currículum. Y no lo digo en un sentido petardista ni en un sentido ingenuo, ¿no? No me imagino que no vaya a haber escuelas, que no vaya a haber currículum, que no vaya a haber título, que no vaya a haber acreditación. Pero lo que estoy diciendo es que hay muchas experiencias en donde no tienen un currículum fijo, en donde no está separado, esta separación en materias, ¿no? Matemáticas es una cosa, física es otra cosa, biología es otra cosa, química. Eso a lo mejor estaba bien hace 50 años, 80 años. Cuando uno va a ver las maestrías y los doctorados, son todos combinados, son de 2 o 3 áreas ahora, ¿no? Y no tiene esa división administrativa. Bueno, la pregunta era de FG Gutiérrez de Twitter, que no lo he citado. Y tengo otra mientras se animan, que es de Rama Miguel, que dice, entonces, ¿los nativos digitales son huérfanos?
Hay gente que se dice, prefieren llamarse huérfanos digitales, ¿viste? Acá también, Tíscar, o sea, ¿cómo se crece, no? ¿Cómo se crece? ¿Cómo se crea la identidad, ¿no? Es rompiendo con el cordón umbilical, ¿no? O sea, no te digo que tengas que hacer como Urano, como Saturno, que se come a sus hijos, ¿viste? O que los hijos se coman a los padres, pero toda esta explosión juvenil de los 12 años, los 14 años, contra el padre, este pensar contra o estar en contra, ¿no? Todos los grandes innovadores decidieron ser huérfanos por un tiempo, después se reconcilian generalmente con el padre, ¿viste? Pero por un tiempo se pelean con los padres. Y lo que pasa es que la distancia generacional ahora es mucho más grande. Pero lo que yo estoy proponiendo no es como la guerra del cerdo de Bioy Casares, ¿no? Que matan a todos los que tienen más de 30 o 40 años. No estoy proponiendo una abolición del universo analógico, sino que estoy proponiendo es una simbiosis o una síntesis de lo analógico y de lo digital. Una recuperación de las habilidades analógicas que son, por ejemplo, la lectura en profundidad, las preguntas virtuales, los condicionales contrafácticos, ¿no? ¿Qué pasaría si tal cosa? El conocimiento histórico profundo para no volver a hacer los mismos errores. Hoy me encontré, por ejemplo, en el aeropuerto ahí en Barcelona, un libro increíble, ¿no? Pero que nunca había visto una cosa así, sobre la Guerra Civil Española. Y el libro, que está lleno de esos libros, ¿no? Pero de repente, yo nunca había visto uno así y me llamó mucho la atención. Estoy buscándolo acá. Una cosa que descubrí ahora es que si uno le saca las fotos de los libros, pues no lo tiene que leer. Es como que nada, está ahí. Es cómodo, ¿no? El libro se llama, de Jorge M. Reverté, se llama El arte de matar, cómo se hizo la Guerra Civil Española. Y es un libro donde el autor dice, ojo, yo no estoy diciendo cosas como que bueno, que Franco siempre hizo operaciones arriesgadas porque no le importaba nada, ni que se murieran los del bando contrario, y ni estoy diciendo que los republicanos perdieron por tal o cuatro motivos, sino que estoy tratando de entender la lógica militar del conflicto, ¿no? Bueno, una cosa así, que trabaja de repente, estuvo 6 años para hacerlo, 8 años, 10 años, no lo vas a ver en un video, no lo vas a ver en un PPT. Es un trabajo de investigación que exige un trabajo meticuloso, etcétera, que probablemente la mayoría de los nativos digitales no pueden hacer. Pero ojo, hay nativos digitales que les encanta leer y que les encanta estudiar y que son historiadores y etcétera, ¿no? Entonces yo no querría dualizar la cosa. Lo que yo digo es que en este momento hay mucho más peso de lo histórico sobre lo nuevo, hay demasiada tradición corporativa de intentar mantener encapsulado el conocimiento dentro de las sagradas paredes, etcétera, etcétera, y que fenómenos como los que estamos viendo acá son liberadores y son bienvenidos. Pero la cuestión no es decir, ahora vamos a ir dentro de la pantalla, no vamos a leer más, y menos dicho por mí que siento todavía el placer, no el placer físico de tocar los libros, ese tipo de cosas, que no sé, eso no lo entiendo mucho, ¿no? Pero sí lo que es sumergirte en un texto, dialogar con el autor, pelearte con el autor, escribirlo, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos que ir hacia un polialfabetismo. Y así como una persona que habla castellano, inglés y francés tiene un mundo mucho más rico de interacciones, de posibilidades, una persona que puede programar, una persona que juega con los videojuegos, una persona que va a leer Alicia en el iPad, va a tener una experiencia más rica que alguien que lo único que va a hacer todo el tiempo es leer librito, ¿no? A mí me parece que expande posibilidades. Hola, mi nombre es Marcela Machuca y soy diseñadora de interacción. Y ha sido muy interesante su plática. Más que nada no tengo muy ordenada la idea, pero quería más bien preguntarle acerca de hoy en día con todas estas nuevas maneras de comunicarnos y nuevas maneras de aprender. Interactuamos con la información de una manera muy diferente, como tú dices, ya no es tan profundo y la manera que la consumimos y la manera en que nos comunicamos es mucho más condensada. Y ¿cómo se dice? Multitasking, multitareas, ¿sí?
Respecto a eso, he visto un PBS, el Public Radio de Estados Unidos, que mostraron partes de sus alumnos. El documental ese documental venía en partes del remix que hicieron sus alumnos. Hablan acerca de cómo los estudiantes ahora pues tienen su atención en múltiples cosas. Y he visto como algunas conferencias acerca de cómo nosotros ahorita estamos interactuando de manera de juego para controlar mucha de la información que tenemos, y convivimos a manera de juego con mucha información. Entonces, he visto propuestas de cómo usar el juego para interactuar con tu vida y con la información, controlar tu vida y interactuar con la información. Y mi duda es cómo poder llegar a, como usted dice, a una generación que ha nacido dentro de esto, que no tiene lo que su generación tuvo, que es contacto con la información de manera más reflexiva y profunda. ¿Cómo el juego podría asistir a esto, a este tipo de nuevas interacciones con la información, que es mucho más condensada y rápida y excesiva, y con lo que ahora sucede, que nosotros tenemos una falta de relación con la información más profunda y reflexiva? Esto es lo que decís es bien interesante, porque me pasó hace poquito en México, y también en una charla como esta, y se levantó una chica de primera fila y dijo, no, nosotros queremos más teoría. Queremos más teoría, queremos más profundidad, queremos más, etcétera. Y bueno, es un gran desafío, ¿no? Primero, siguiendo las ideas de Voltaire y Grusin sobre la remediación, lo que hay que tener claro es que un medio no mata a otro medio, sino que un medio lo que hace es remedia a otro medio. ¿Qué quiere decir que un medio remedia a otro medio? Quiere decir que con la aparición de un nuevo medio, el anterior se puede resignificar, se puede potenciar, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el video, que originalmente era como un medio menor, después se convirtió en un formato hecho y derecho, ¿no? Entonces, cada nuevo formato lo que hace es resignificar el anterior. Respecto a los videojuegos, hay que tener cuidado, porque en general los videojuegos educativos son muy aburridos, son muy tontos y son muy ideológicos. ¿Qué quiere decir? Que se usan los videojuegos educativos por parte de los docentes y los pedagogos para trabajar en el marco de la pedagogía de la enunciación. Yo conozco un ejemplo muy importante en la Argentina de la FIP, que es la agencia tributaria, que hizo un videojuego para que los chicos se convirtieran en buenos contribuyentes, ¿no? Entonces hay mucho de eso, de usar la herramienta nueva para pasar la ideología vieja. Y todo lo que huela, independientemente del soporte, llámese libro, o llámese videojuego, o llámese internet, todo lo que huela a pedagogía de la enunciación no va a funcionar. No funciona en la publicidad, no funciona en el marketing, no funciona en la política. O sea, vos no le crees al político porque dice, yo voy a hacer esto. Vos le crees al político cuando lo hizo. Y mejor que no lo prometa antes, te va a sorprender alguna vez, ¿no? Pero en general lo que ven en la política son promesas incumplidas, promesas incumplibles. Pero realmente no hablaba tanto acerca de juegos como videojuegos, sino como todas las aplicaciones que nos ha mostrado de cómo ahorita se está materializando el mundo digital en diversas maneras. Sí, pero por eso te decía lo de remediación. Yo no creo que un libro como el que hablábamos hoy se pueda convertir en un formato digital. A mí el Kindle como tal me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque el Kindle tiene una función ergonómica. No hay nada peor que llevar libros pesadísimos con vos. Entonces, si vos tenés un aparatito que lo que hace es simplemente meterte 1000 libros en un aparatito, es maravilloso eso. Después podemos discutir si se puede dinamizar el libro o no. Eso es otra historia. Pero ahí lo que estamos hablando es de cambio de soporte y me parece muy bien. El libro que hablamos de la Guerra Civil Española, hay que leerlo en el Kindle, porque entonces no tenés que comprarlo y llevarlo y etcétera. Pero no podés meter ese tipo de trabajo de investigación, ese tipo de reflexión, etcétera, en un formato audiovisual, porque perderías un montón de contenido. Y te doy un ejemplo bien claro, porque siempre la discusión famosa entre libros y películas, ¿no? Se estrenó hace poco Invictus, la película de John Carlin sobre Mandela. El libro, hecho por un periodista profesional,
tampoco es el súper investigador del mundo. Es muy bueno el libro, es muy bueno el libro. La película es totalmente sosa. La película es, aparte de los que lo buscaron a Morgan Freeman, porque tiene que ser Hollywood para que la gente lo vaya a ver, etcétera. Pero independientemente del jueguito de los actores, la película no tiene densidad, no tiene sutileza. Mandela termina siendo una caricatura, como una especie de manipulador que está viendo qué pasa, etcétera. Y Mandela era una persona que en el libro aparece con una fineza, porque las 250 páginas del libro no las podés convertir en 80 del guión, en una cosa. El libro puede durar, tu lectura del libro puede durar 4 horas, 2 horas, 8 horas, 12 horas, todo lo que vos quieras. La película dura 1 hora y media, 2 horas, y no puede tener esa sutileza. Y aparte el libro hace volar la imaginación permanentemente, ¿no? La función de la imaginación, la función que tiene que ver. Digo, este es medio tramposo porque es el ejemplo famoso siempre de si es mejor el libro, o si la película traicionó al libro o no. Al revés, hay ahora en muchas películas después se convierten en libros y la gente que vio la película dice que el libro es una porquería, etcétera. Pero lo que vos dijiste, creo que es una cosa mucho más de fondo, tiene que ver con una tesis de Raffaele Simone, un lingüista italiano, que escribió un libro fantástico, se llama La tercera fase, y el subtítulo es Formas de saber lo que estamos perdiendo. Porque efectivamente, cuando uno pasa de un régimen narrativo o de un régimen comunicativo a otro, pierde cosas. Eso lo sabía Sócrates. ¿Por qué no escribía Sócrates? Acá está pasando lo mismo. O sea, nosotros a veces tenemos la ilusión de que nos podemos quedar con todo lo bueno del viejo mundo y con todo lo bueno del nuevo mundo. Y de repente, en ese pasaje, en esa traslación, perdés cosas también. Alejandro, mi nombre es José de la Peña de Fundación Telefónica, he salido ahí aludido. Pues Alejandro, era una cosa sobre una entrevista que le hicieron a Humberto Eco, yo creo que fue en Buenos Aires, ¿no? Y él reflexionaba un poco como un mayor consumo de vídeo, cada vez mucha más información y conocimiento nos iba a venir a través del vídeo. Pero su opinión última era que se iba a crear como dos clases. Una clase dominante letrada, que va a ser capaz de leer, de seguir leyendo libros y reflexionar más profundamente, y una clase que él consideraba dominada, que era la consumidora de vídeos principalmente, ¿no? Que estaba quedándose pues incapacitada, pues como siempre que hay yo creo que siempre que hay una innovación tecnológica, cuando apareció la imprenta, pues hay cosas que no te hacían falta. Por ejemplo, tener una memoria muy grande para recordar un cuento que te habían contado o una historia que te habían contado, pues eso se iba perdiendo, ¿no? Él opinaba de esa manera, ¿no? También es un amante de los libros y es una persona que tiene una concepción del mundo muy centrada en ellos. Pero era un poco para ver cómo lo veías tú, porque en medio de todo esto lo que ves es una vorágine, un cambio social, un cambio en las capacidades y en las personas, pero puede dar lugar a ese tipo de división, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, yo creo que Humberto Eco va cambiando su postura. Yo creo que Humberto Eco hace 20 años era mucho más pro digital de lo que está haciendo ahora. No sé si eso es una cuestión biológica, que podría ser, o también es alguna decepción que él tiene frente a lo que está viendo en esta guerra cultural y lo que siente él con derecho y hasta con realismo, me imagino yo, es que se está descomponiendo, descompensando el orden letrado. Fíjate que al libro de Eco uno le podría perfectamente contraponer el libro de Barico, Los Bárbaros, Ensayo sobre la mutación, donde es muy paradójico porque Barico, que está diciendo que los nativos digitales o la gente que viene del otro lado de Divisoria tienen una relación muy diferente a los adultos, a los viejos o a los tradicionales con los libros. Para nosotros, el orden del libro se cerraba sobre sí mismo. Para el nativo digital, el libro siempre remite a otra cosa, a una película, a una publicidad, no le importa mucho, es más enchastrado, ¿no? El mundo de los chicos, no tienen este endiosamiento del soporte, del book, como decía, del book, ¿no? Bueno. Curiosamente, Barico en su libro le endilga a Humberto Eco haber publicado El nombre de la rosa, el nombre de la rosa, que según Barico es el primer libro que en vez de remitir a otros libros, remite a la realidad y remite afuera, ¿no? O sea que el propio Humberto Eco sería el causante de su propia muerte, digamos, ¿no? Se habría autoenvenenado, digamos. Pero más allá de la ironía, yo creo que, José, estas cosas, o sea,
lo peor que se puede hacer es vaticinar. Porque en tecnología, siempre que uno dice algo no va a pasar, pasa, y siempre que dice va a pasar, no pasa. Entonces la discusión, ¿se van a morir los libros? No tengo la menor idea. Y se van a morir, el New York Times va a dejar de ser publicado en papel, que es un libro que salió hace poco acá, ¿no? En el año 2017 o en el 2020 o qué sé yo. Y aparte, con la tecnología que va cambiando tanto, y que pronto vas a tener tinta digital masiva, y ya lo viste en la tapa de Esquire. Entonces un día va a decir, claro, sale el New York Times, sigue saliendo. No sale en papel, de pulpa de papel, pero probablemente salga en papel digital. ¿Y qué es eso? Entonces, ¿va a ser papel? ¿No es papel? Yo no sé. Me parece que el tema de los soportes no es muy importante. Pero lo que sí me parece que ahí entraríamos en otras Honduras, ¿no? Que no avanzamos mucho hoy. Las tesis de Pentland son muy radicales. Y para un tipo como Pentland, por ejemplo, leer o no leer no hace ninguna diferencia. Porque en realidad lo que importa es inconsciente. Con lo cual, la lectura hasta sería negativa para él, porque la lectura racionaliza y te hace pensar que estás argumentando bien, cuando lo que está diciendo es que ninguna decisión se toma argumentando, ¿viste? Así que ahí también tendrías, ¿viste?, grandes desniveles. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ya por la hora. El debate empezó y continúa en la red, continúa en Twitter, continúa en los miles de espacios que tiene también Alejandro en nuestras redes. Y nada, simplemente agradecerte que hayas estado aquí esta tarde, que nos hayas propuesto y también desafiado con nuevas formas de participación, de pensar cómo incorporamos este mundo digital a la educación y viceversa, cómo encontramos esa membrana de vida en común. Sí, antes de despedirnos, yo les recomiendo que lean este lugar, www.anaclara.com.ar. Este es un web que hace una chica que tiene 20 años. Tiene 20 años la chica, ¿no? Bueno, ganó premios de literatura, etc. Y ahora, no la conoce a Tiscar, pero está pensando como Tiscar, porque lo que hace es agarrar y busca. Ella escribe post como no tiene su web, pero escribe post, que a veces los ponemos en otro lado. Entonces, el otro día ella vive en las afueras, no vive en Buenos Aires, vive a 300 kilómetros, pero siguió lo que estaba pasando en la cátedra a través de Twitter y hizo este post, acá los proyectos, bla, bla, bla. Y ella, fíjense que cuando escribe está lleno de arrobas. Porque lo que hace, yo nunca había visto a alguien hacer eso así, ¿no? Ella lo que cita y comenta no son tanto textos, sino tweets. O sea, escribe sus posts a partir de los tweets. Y tiene una habilidad para ir pescando lo que va diciendo la gente. Porque si uno mira el timeline de un Twitter, es la confusión absoluta. Uno dice algo. Ella va pescando de distintos lugares, haciendo un rip, mix and burn de los tweets de distintos timelines. Y de repente arma una cosa así que es de una coherencia asombrosa. O sea, yo esto lo llamo twitteriz. Es un nuevo lenguaje, ¿no? Escribir con tweets. Ella es una persona que tiene 20 años, y entonces pero ella es polialfabeta. Se puede escribir perfectamente como nosotros, como los adultos, y escribe, no solamente escribe los tweets, sino que puede soldar los tweets en una nueva narrativa. Realmente fantástico. Pues con esta nativa digital, con Ana Clara, cerramos por hoy y muchas gracias por venir y hasta la siguiente conferencia.